¿Alguna vez te has preguntado quién es el verdadero vencedor en una pelea? ¿El que gana con los puños o el que no pierde su dignidad? Tengan ustedes muy buenas tardes. Somos la familia vallejiana número 2, conformada por Flores Porras, Carla Patricia, Cárdenas Reto Victoria, Guamán Cajahuanca, Emily, Aguilar Escobar Brenzi y quien les habla Sandoval Valverde Tiana. En este video vamos a explorar El Vencedor, un cuento poderoso de César Vallejo, que va mucho más allá de una simple pelea entre niños. Aquí la violencia, la presión social y las desigualdades de clases se entrelazan para mostrarnos cómo la injusticia se aprende y se repite desde la infancia, incluso dentro de las escuelas. Acompáñanos a descubrir cómo Vallejo nos acude en una historia breve pero intensa, en la que la verdadera victoria no se mide en aplausos, sino también en humanidad. Tenemos también la entrevista de una profesional, que muy pronto sabremos de quién se trata. El vencedor, cuento escrito por César Vallejo en 1921, surge en un contexto de creciente compromiso social del autor, influenciado por la desigualdad y represión en el Perú de inicios del siglo XX. Tras su encarcelamiento injusto en 1920, Vallejo adopta una postura crítica hacia el poder, lo cual se refleja en esta obra. El cuento propone una visión distinta de la victoria, valorando la dignidad sobre la fuerza. Además se plantea cómo las desigualdades sociales que muestra el relato también se replican con espacios como la escuela. Por ello, el objetivo del ensayo es analizar cómo el cuento evidencia estas tensiones sociales y su reflejo en el ámbito educativo. El vencedor de César Abraham Vallejo Mendoza es un cuento que narra una pelea entre Juncos, un niño de condición humilde, y Cancio, que es un niño que viene de una familia adinerada. Los compañeros de clase de ambos niños los incitaban y apostaban para que se peleen, creando así un ambiente tenso y expectante. A pesar de que Juncos, el vencedor, logra derrotar a Cancio, su victoria no le trae alegría, sino que se siente abatido y con mucha tristeza. El cuento, a través de esta pelea, también aborda la desigualdad social y la violencia cotidiana en el entorno escolar, así como la complejidad de las emociones humanas, incluso en la niñez. Vallejo, en su cuento, nos narra que no describe solamente la pelea en sí, sino también las reacciones y sentimientos de los niños involucrados y los espectadores. El relato, o es decir, el cuento publicado póstumamente, ofrece una visión cruda de la realidad de la infancia y las dinámicas sociales que ocurren desde aquella época. El mensaje final de César Abraham Vallejo Mendoza nos muestra que la violencia, cuando es impuesta y celebrada por los demás, no deja verdaderos ganadores. El cuento nos deja una gran enseñanza, que dañar a otro nunca debe ser motivo de orgullo y que el verdadero valor está en la empatía, no en la fuerza. A veces, quien gana físicamente pierde en la humanidad. A continuación le haremos una entrevista a la licenciada en obstetricia Stephanie Viviana Juro Merino. Ella es docente de la Universidad Nacional de Piura, obstetra nombrada del Centro de Salud I4 Castilla. Ella también es coordinadora del centro obstétrico del mismo establecimiento. Cuenta con 2 especialidades, una es en obstetricia y comunidad salud pública y la otra es salud del adolescente y el niño. Ella cuenta con más de 17 años de servicio en el sector público. Yo tengo 41 años y pues trabajo en ese establecimiento de salud hace aproximadamente 8 años, pero ya como obstetra en el Ministerio de Salud, un aproximado de 17 años. Qué bueno, obstetra Stephanie. Yo estoy aquí para hacerle unas preguntas, como sabe que hoy en día, bueno, hay mucha violencia infantil, como nos habla la obra del vencedor de César Vallejo. Entonces, me gustaría que me conteste algunas preguntas que le voy a hacer. Está bien.
Ya, señorita Stephanie, ¿cómo influye la violencia o desigualdad vivida en la infancia en el desarrollo emocional en un futuro adolescente humano? Eh, bueno, el tema psicológico, emocional, desde pequeños influye mucho. Yo diría que desde el vientre materno, ¿no? Es muy importante eh, tratar de comunicarse con su bebé durante el embarazo, cuando el niño nace, siempre estar en constante comunicación, explicarle el porqué de las cosas y también lo que va a influir mucho en el futuro del adolescente y hasta en su vida futura es el trato que le damos a nuestros hijos como padres de familia, porque si bien es cierto, es muy importante la educación que se le da al niño en el colegio, pero la base es la educación que le damos en casa. Un niño que recibe amor, recibe cariño, ve el respeto entre todos los miembros de la familia, va a ser así en un futuro, ¿no? Ese va a ser su ejemplo y eso va a repercutir en el futuro. Bien, señorita Stephanie. La siguiente pregunta es, ¿cree usted que el entorno familiar, social, condiciona la forma en que un niño maneja el conflicto y la presión en un grupo? Sí, claro, sí, definitivamente creo que sí, influye y mucho, porque va a ser, mediante este ejemplo que él tenga, va a poder él desenvolverse en su entorno, en su futuro, ¿no? Si es que ha tenido una buena educación por parte de sus padres, de sus hermanos, si lo tuviera, de la escuela, entonces sí va a ser un impacto positivo en la vida de este niño. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera una obstetra puede contribuir a prevenir la normalización de la violencia desde el acompañamiento a la madre y su entorno? Ya, bueno, nosotros trabajamos con la gestante desde el primer control de embarazo, ¿no? Acá el objetivo es captar a la gestante cuando menos edad gestacional tenga, mejor. Entonces, desde la primera consulta nosotros nos abocamos mucho a este aspecto y lo primero que hacemos es hacerle una entrevista de tamizaje a todas las gestantes. En caso de que este test que nosotros le realizamos salga positivo, entonces informamos a la psicóloga del establecimiento para que ella pueda hacerle una entrevista ya un poco más exhaustiva y pueda brindar un tratamiento. En el caso de que salga negativo, de todas maneras les damos la interconsulta. Entonces, aparte de este aspecto, siempre influimos mucho en la comunicación con la gestante, inculcándole que es importante la comunicación que ella tenga con su bebé desde que él está en el vientre materno y tratamos de fomentar ese amor binomio madre-bebé. Muchas gracias, señorita Stephanie, por sus respuestas. De nada. Podemos concluir que en consecuencia se puede afirmar que el texto El vencedor de César Vallejo pone en evidencia las desigualdades y conflictos sociales existentes y que estas diferencias sociales también se reflejan en la escuela a través de los diálogos y situaciones de los personajes. En El vencedor, César Vallejo retrata la desigualdad y los conflictos sociales a través de una pelea entre dos niños de diferentes clases sociales. Esta confrontación simboliza cómo la violencia infantil refleja la estructura de poder y de exclusión que existe en la sociedad y se replican en la escuela, en la pasividad de la escuela y los adultos. Terminamos diciendo, ¿no? En un mundo donde la violencia aún se disfraza de triunfo y las desigualdades sociales se normalizan desde la infancia, El vencedor de César Vallejo nos recuerda que la verdadera victoria no está en el dominio sobre otros, sino en conservar la humanidad frente a la injusticia. Hoy más que nunca en nuestras escuelas, calles, redes, seguimos siendo testigos de cómo las estructuras sociales perpetúan el abuso y el silencio. En este relato no solo es una historia del pasado,
sino una advertencia viva que exige actuar con conciencia, empatía y firmeza, ¿no? Terminamos con esta frase que nos dice así: porque el verdadero vencedor no es quien gane una pelea, sino quien se atreve a llorar por su enemigo y luchar por un mundo más justo. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado nuestro reportaje.